Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a Academia de Cristo. Este curso, Identificación Espiritual. Estamos examinando la Biblia y los pilares de la Biblia para encontrar y fortalecer nuestra propia identidad espiritual. Y mientras lo hacemos, estamos contestando la pregunta, ¿por qué hay tantas iglesias en el mundo? ¿Qué es la diferencia entre las iglesias? ¿Cómo me identifico yo? ¿Y cómo debo manejarme en este ambiente espiritual que puede ser tan confuso? Y espero que cada lección sea como un paso en esa dirección. Espero que cada lección sea un, un- una pieza del rompecabezas para ayudarnos a identificarnos, encontrar nuestra identidad y manejarnos bien en este mundo. Estamos buscando la verdad. Y nos toca hoy un tema grande porque es el pilar de la iglesia. Todas las doctrinas de la Biblia son importantes, pero esta doctrina de la cual vamos a hablar hoy es como la piedra angular. Todas las otras enseñanzas de la Biblia se conectan a esta enseñanza. Empezaremos con una oración. Querido Padre Celestial, en la carta de San Pablo de Gálatas vimos cómo los falsos profetas llamados judaizantes engañaron a los cristianos de Gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo a la salvación de las obras. Oramos para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, tenemos tres preguntas del video que nos entran en el tema, de hecho, muy profundamente, porque empezamos con un tema bíblico un poco más complejo, pero muy importante, es ¿qué quiere decir el término bíblico justificación? Pueden levantar sus manos, pueden escribir en el chat, si tienen una respuesta, siempre trato de leer los mensajes en el chat. Vemos aquí, Rosa dice, la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. La segunda de Corintios 5:21, cuando Dios declara que quien ponga su fe en Jesucristo es justo. ¿Okay? Me encanta eso, especialmente con ante Dios. Vamos con César Augusto. Pastor, justificación bíblicamente, pues, es ese perdón que Dios nos concede por medio de la vida perfecta y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para la vida eterna. Sí, ante Dios, sí, gracias. A través de Jesús, tenemos algunos elementos muy buenos aquí. Vamos con Carmen Vega. Carmen, hay que activar su micrófono. Pastor, es la justificación de los pecados. Ok, se trata de los pecados. Gracias. Nelly Maldonado. La justificación es ser declarado inocente y perdonado por la fe en Cristo Jesús. Declaración. Es una declaración de estoy escribiendo mal hoy. Inocencia. Gracias. Vamos con quién. Modesto.
Buenas noches, pastor. Buenas noches. Es justificar a una persona, ¿sí? O perdonar a alguien sin haber hecho alguna obra. Sí. Entonces viene de otro. Sí, exactamente. En el chat dice que Dios declara santo. Pues vemos la declaración. Ahí la declaración es muy importante con la palabra justificación. Que Dios declara santo al pecador que cree en Jesucristo, el Señor Jesucristo, justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, un punto, y también la justificación es la acción de justificar algo que era injusto. Ok, gracias. Quiero que se fijen en esta frase aquí, declaración de inocencia, porque sí, involucra esta parte de a través de Jesús, obviamente. Jesús es clave en todo esto. Y también este elemento está ahí ante Dios y también se trata de los pecados. La palabra justificación nos da una imagen importante bíblica. Nos pone en la corte y Dios es el juez. Y nosotros estamos ahí enfrente del juez, culpables del pecado. Y de hecho, esta imagen, esta ilustración es tan clave en toda la Biblia y viene de un tribunal. Y hay que pensar en un juez, Dios, quien nos ve como culpables, pecadores. No hay lugar de dudas de eso. Y Él va a decirnos, va a ir al infierno, fuera de mi presencia. Y entra Jesús. Y Jesús dice, yo hice todo. Yo viví una vida perfecta por ellos. Yo morí en la cruz por ellos. Yo puse en mí su pecado por ellos. Y el juez Dios dice, sí, es cierto. Ya no es culpable, es inocente. Es una declaración de inocencia por causa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y de hecho, Dios declaró al mundo inocente. Eso no quiere decir, y vamos a ver eso un poco más adelante en los versículos del cuerpo de la clase, pero Dios declara al mundo inocente en Cristo, no solo a los creyentes. Ahora, eso no quiere decir que todo el mundo va al cielo, porque hay otro elemento de esto, que también es la acción de Dios. A Modesto, adelante Modesto. Esa fue mi participación, pastor. Ok, su mano quedó levantada. Nelly, también. Ok, si no, está bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? El término justificación. Pastor, Perdón, pastor, se marcó nomás la manita arriba, estaba atento. Sí, Freddy, adelante. Ok, César Augusto. Pastor, sí, quería preguntarle para que como que nos ampliara un poquito en qué, cómo podemos decir que Dios nos declaró justos a toda la humanidad, ¿cierto? En Cristo Jesús. Pero realmente, como dice uno de los versículos por allá, son pocos los que se salvan, habiendo declarado a todo el mundo justo. Es una buena pregunta y vamos a ver un versículo en el cuerpo de la lección que se trata de justamente esa pregunta. Entonces, espere un momento más. Nelly. Parece que no está ahí. Está bien. Entonces, para resumir,
Dios es el juez, nosotros estamos en la corte, nosotros somos las personas culpables por causa de nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él puso nuestros pecados en sí. Me parece que si no están hablando, a favor de desactivar sus micrófonos porque hay mucho ruido a fondo. Entonces, Cristo ganó nuestra justificación, un veredicto de no culpable para todas las personas. La siguiente pregunta, ¿por qué es esta enseñanza a veces llamada la doctrina que hace que la iglesia se venga en pie o caiga? Nelson. Buenas noches. El doctor Lutero, hablando de esta doctrina, cuando él toca el tema basado en esta pregunta, ¿por qué esta enseñanza a veces llamada la doctrina que hace que la iglesia se mantenga en pie o se caiga? Es porque es la columna vertebral, es como parte de la columna vertebral de la Biblia. Desde Abraham, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo Testamento fue profetizada por todos los profetas, los antiguos escritores. Y en el Nuevo Testamento está también de Mateo a Apocalipsis. Entonces, es una doctrina que nos aclara inocente, que está unida totalmente a toda la enseñanza de la Biblia. Es la declaración de inocente, de que somos justificados por gracia, por medio de la fe, por la obra de Cristo, por la expiación, por la salvación, porque Él es nuestro sustituto que murió en nuestro lugar por su resurrección. O sea, es la unidad total de la Biblia, la justificación, que Dios declara justo al culpable, el que está espantado por la ley, al que no tiene ninguna esperanza, y nos ha declarado inocente por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Dios no ve a través de que Jesús cumplió la ley perfectamente, nos ve tan inocente y tan justo como lo es su Hijo Jesucristo. Amén, amén, aleluya. Sí, le dio en blanco. Modesto. Gracias, pastor. Bueno, pues yo me enfoco mucho a lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? En 2 de Pedro 2, a donde nos dice que por los falsos profetas, dice aquí la palabra, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Yo me quedo con eso, pastor, y yo veo que por eso en esta pregunta encaja muy bien, y por eso muchas doctrinas se caen o a veces se mantienen en fe, pero la mayor parte es por los falsos profetas y los falsos maestros, que nos enseñan cosas que no son bíblicas. Sí, sí, especialmente en cuanto a esta doctrina. Esta doctrina, esta enseñanza, la justificación, es llamada la doctrina a veces que hace que la iglesia se mantenga en pie o se caiga, porque por encima de esta pregunta, esta enseñanza es nuestra salvación depende de esta doctrina. La verdad que nosotros somos declarados inocentes y no culpables de nuestros pecados es la respuesta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y de hecho, la respuesta es que nada, no podemos hacer nada para ser salvos. Y si nos equivocamos con esta pregunta, estamos yendo en la dirección equivocada, fuera de la ciudad de Dios, fuera de la presencia de Dios, directamente al infierno, porque la salvación no depende de nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, el gran misionero Pablo, advirtió en su carta de Gálatas, y él había hecho un viaje misionero a Galacia y había plantado algunas iglesias y
cuando se enteró de que ellos estaban despiándose de la palabra de Dios, de esta enseñanza, les escribió una carta muy preocupado, advirtiéndoles. Y él dijo, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Si nosotros confiamos en nuestras buenas obras, aún en parte para nuestra salvación, Jesús no es nuestro único Salvador. Nosotros lo somos. Y esto nos guía a la perfecta salvación. Queremos confiar completamente en Cristo para nuestra salvación. Dios quiere en Cristo y solo en Cristo. A Modesto. Ya participé, pastor, gracias. Ok. Hermano. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Pastor, quería agregar algo. Pensando también que ahorita me acordé, si quitamos la justificación de la Biblia, prácticamente no queda casi nada, porque como usted estaba diciendo, es el perdón de nuestros pecados, la declaración de inocente, la salvación de nuestra alma. Entonces, por eso que la mala interpretación de la justificación lleva al error, porque las iglesias, las diferentes iglesias hablan de la justificación, pero no tienen un entendimiento correcto de la justificación. Y ahí es por eso que el doctor Lutero dijo esa palabra, es sobre la cual se sostiene la iglesia o cae, en la diferencia de lo que creemos de la justificación, de nuestra interpretación sobre esa doctrina. Entonces, entenderla correctamente es estar en paz con Dios, estar en una mejor relación con Dios y con nuestro prójimo, con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Entonces ahí veo la importancia de entender muy bien la fe, la justificación, o sea, toda nuestra identificación espiritual. Gracias. Todas las enseñanzas de la Biblia son importantes, pero todas las enseñanzas de la Biblia se conectan a esta enseñanza de la justificación. Así es. ¿Alguien más? ¿De dónde salió el error que somos salvados por nuestras propias obras? En la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Explíquese un poco. Según el video, la Iglesia Católica Romana dice que Jesucristo hizo una parte, y que el hombre tiene que hacer la otra parte. Porque el hombre es justificado por sus buenas obras, es salvo por sus buenas obras, ¿verdad? Cuando nosotros somos salvos por la muerte de Jesucristo, porque Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros de la muerte eterna, para librarnos del pecado. Gracias. Verónica. Bueno, según lo que yo entendí, ese error viene de los mismos judíos del tiempo de Jesús, que fueron los mismos que enviaron a crucificar a Jesús, porque estaban defendiendo la ley. Y de ahí es que sale ese error entonces, y llega entonces a la Iglesia Católica y bueno, y por ahí. Gracias. Modesto. Gracias, pastor. Conforme el video, pues nos enseña que la Iglesia Católica menciona que nosotros no somos merecedores de hablar con Dios, ¿no? De acercarnos a Dios
sino que también nosotros debemos hacer una parte, ¿sí? Para poder ya sea, haciendo una manda o, comprando ciertas, cierto perdón, ¿no? Sí, como ellos lo mencionan en su doctrina, ¿sí? Y también dice que esto no es de ahorita, sino que se arraiga en el tiempo de atrás, ¿sí? Ante los judíos, ¿no? Porque dice que ellos no recibieron a nuestro Señor Jesucristo, y ellos decían que por medio de las obras también, ¿sí? Se podía justificar, ¿no? Entonces este error salió no de ahorita, sino desde la antigüedad de la época de Cristo, ¿no? Sí, gracias. Y en el chat, Rosa dice, las obras son las acciones o esfuerzos humanos para buscar la salvación sin tener una fe fuerte y sin esforzarse por aumentar su poca fe y no cumplir con la misión de llevar el evangelio. Sale de la falta de fe. Pero una que dice de los judíos y fariseos del tiempo de Jesús. Rosa también dice, en la Biblia aparece en episodios donde los judíos hacían obras y lo contaban abiertamente porque ellos se sentían cumplidores de la ley. Y Jesús, al desconocer las acciones de los judíos y hacerles ver el error que hacían al poner la ley a su fe, desde ahí nacen las obras. Y Carmen. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo con la hermana que dijo que era de parte de los judíos, donde estaban en el concilio de Jerusalén, nos habla en Hechos 15, ahí nos habla de que ellos mandaban al pueblo a guardar la ley de Moisés. Entonces, de ahí salen que por obras, pues, era que iban a ser salvos. Gracias. Nelson. Pastor, aquí quería hacer una pregunta. Y no lo podemos conectar en Adán con la caída del hombre en pecado, porque yo creo que fue una forma también en la que el hombre quiso ser su propio Dios, su propio Salvador, salvarse a sí mismo. Sí, muchas gracias. Buenas respuestas todas. Y de hecho vemos un hilo que conecta todos sus ejemplos, y ese hilo empezó en el jardín de Edén, porque la falsa enseñanza que la salvación depende de nuestras propias obras es tan antigua como nuestro pecado, como el pecado en sí. En el jardín de Edén, inmediatamente después de la caída en el pecado, vemos a Adán y Eva tratando de salvarse a sí mismo. Primero por huir de Dios, luego por tratar de echar la culpa al otro. Y vemos una que otra vez que Adán y Eva intentaban salvarse a sí mismo. Es algo que sale del pecado mismo. Y desde ese punto y adelante, nosotros nacemos pecaminosos como ellos, como nuestros padres, Adán y Eva. Nosotros mismos pensamos que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Y si nos fijamos en todas las religiones del mundo, con la excepción del cristianismo bíblico, desafortunadamente hay ramas del cristianismo que dicen lo mismo que el mundo. Esto es lo que tienen en común. El hombre es su propio salvador, dicen ellos, las religiones, otras cosas que no son de la Biblia. El cristianismo bíblico es único porque él enseña solo que la salvación es 100% la obra de otro, de Jesús. Y vemos ese hilo. Ustedes mencionaron los judaizantes. Y los judaizantes hicieron lo que nuestro corazón hace por naturaleza. Voy a escribir aquí una ecuación. La Biblia dice esto: Jesús más
nada es todo. La Biblia más nada es todo. No agregamos nada a nuestra salvación y recibimos toda la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, una relación buena con Dios. Todo recibimos de Dios. Los judaizantes empezaron a decir, Jesús es bueno, decían, pero no es suficiente. Más obras es la salvación. La Biblia y Dios quiere que hagamos buenas obras, pero nos da un motivo distinto. Las obras no entran en la ecuación de nuestra salvación. No, Jesús más nada de nosotros, nada de nadie es la salvación, es todo. Los judaizantes y nuestro corazón pecaminoso dicen, Jesús más un poco de lo que yo hago es la salvación. Desafortunadamente el diablo también ha corrompido muchas ramas y denominaciones y iglesias del cristianismo. El cristianismo no debe decir que necesitamos hacer algo para ganar el favor de Dios, pero lo hace con la idea de que el hombre puede participar en su salvación. Lo vemos en la conversión. Algunas personas piensan, pues Jesús me salvó, pero yo tengo que aceptar a Cristo. Yo tengo que tomar una decisión de seguir a Cristo. Me toca a mí una parte, pero no es cierto. Y vemos eso a través de la historia. Algunos de ustedes mencionaron las iglesias, la Iglesia Católica Romana, y desafortunadamente ha entrado en la Iglesia Católica Romana esa idea de la salvación por las obras. No van a decir cosas malas en contra de Jesús. Van a decir, Jesús es bueno, queremos a Jesús, pero hagan un poco más, hagan esto y eso. ¿Algunas preguntas hasta aquí? Sí, pastor. Sí. Perdón. Sí, es importante también que podamos aclarar un poco el papel de las obras, ya ese sin el mérito de salvación alguna, porque a veces de pronto nos confundimos y vamos a decir que, bueno, entonces las obras que cuenta o que hace o por qué o qué. Entonces sí es importante como que también tengamos en cuenta, pastor, digamos, el papel de las obras en el creyente. ¿Y qué es el papel de las obras, César? El papel de las obras, pastor, es como el fruto cuando la persona ya es salvo, ¿no? Entonces esa persona, es lo que en otras palabras Cristo trató de decirles a los discípulos, ustedes son luz y sal, ¿no? Y compórtense así, para que la gente vea que ustedes son hijos de Dios, en cierto, su testimonio, su manera de comportarse, es importante. Ahí las obras juegan un papel no de salvación, sino como de fruto, como de lo que el Espíritu Santo hace en el creyente, que siempre va a querer hacer algo que va a favor y que va, digamos, encaminado a hacer la voluntad de Dios. Es lo que creo que es importante reconocerlo. Las obras del creyente, y ya no van a ser como las del incrédulo, porque las obras del incrédulo son, puede ser la mejor, entre comillas, pero son obras muertas, porque no hay fe. Eso es lo que digo yo, pastor. Sí, muchas gracias. Entonces tenemos un cambio de motivación, hacemos buenas obras por gratitud de lo que Dios ya ha hecho. Muchas partes de la Biblia nos dan un vocabulario para hablar acerca de
¿Cómo hacemos buenas obras? Por ejemplo, Romanos 12:1 dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, hagamos buenas obras. Entonces queremos tener el evangelio en mente cuando hacemos buenas obras. Gracias. Viviana, usted había levantado su mano. Amén, pastor. Buenas noches. También dice Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 20, dice, hablando pues de las obras, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, estamos hablando de las obras, son muy aparte. Y dice el 29, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces nos está aclarando el 20 y el 28 nos está aclarando que las obras es aparte y la ley y la justificación en nosotros es por medio de la fe que tenemos en Jesucristo, pero que hacemos las obras porque hemos creído en un Dios poderoso y en nación de gracias hacemos las obras, pero las obras no nos van a salvar, como dice aquí la palabra. Sí, gracias. Tenemos una buena pregunta en el chat. Dice de Freddy, pastor, ¿podría explicar sobre las ovejas a la diestra y los cabritos a la izquierda? Se hace referencia a Mateo 25, empezando con versículo 30. Y el mismo texto nos da una respuesta. Estas ovejas no son salvas por sus buenas obras. Las buenas obras son como la evidencia de la fe y la salvación que ya tenían. Y aquí vemos evidencia. Aquí, a ver, en 34, Mateo 25, 34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Herencia. No hacemos nada para una herencia. Somos conectados a una familia para recibir una herencia. Entonces la herencia indica que la salvación, inclusive en el capítulo 25 de Mateo, es de la gracia, es de Dios. No es por las obras buenas que nosotros hacemos. Espero que eso ayuda. Vamos a seguir con 2 versículos. Y tenemos los objetivos de la lección 3 aquí. De hecho, son las preguntas que vienen de acuerdo doctrinal, el documento de acuerdo doctrinal. ¿Crees que Dios en Cristo declaró al mundo entero no culpable de su pecado? Ya hemos tocado este tema un poco. Vamos a profundizarlo aún más con este versículo. Y estudiaremos otro versículo que nos ayuda con esta pregunta. ¿Crees que recibimos los beneficios de la obra redentora de Jesús únicamente a través de la fe en Él? Y esta pregunta nos va a ayudar con la pregunta que hizo alguien, no recuerdo quién, al principio cuando hablaba acerca de si Dios declaró al mundo inocente, ¿por qué no todos se salvan? Esta pregunta nos ayuda con esa. Así que la primera diapositiva dice, viene de Juan 1:29. Al día siguiente, Juan el Bautista, estamos en el principio del ministerio público de Jesús. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién quitó el Cordero de Dios el pecado? ¿De quién quitó? ¿De nosotros? Buena respuesta. ¿Qué dice el texto? De todo el mundo. De nosotros. Así es. Algunas personas dicen que Jesús solo murió por los creyentes. ¿Cómo usaría usted este versículo para corregir sus pensamientos?
Porque dice la palabra, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, más no de unos cuantos, sino que quita el pecado del mundo, o sea, de todos. Sí, cuando hablamos acerca del mundo, es una palabra muy inclusiva. Estamos hablando de todo el mundo, de las personas. Todo el mundo se incluye en esa palabra, mundo. Aún si nosotros viviéramos en la luna o en el Marte, seríamos parte del mundo porque es el mundo de los seres humanos. Modesto. Gracias, pastor. Bueno, mire, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar el mundo, ¿sí? Pero hay una parte bien importante que nuestro Señor Jesús enseña. Dice que es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y eso se lo dice a Nicodemo. Dice en la parte en San Juan 13, donde dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿sí? Hay otra parte donde dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿sí? O sea, él vino para todo el mundo, pero no todo el mundo le puede recibir, ¿sí? No todo el mundo lo acepta, ¿sí? Porque si fuera así, todo el mundo sería salvo, ¿sí? Pero, pero como nosotros no tan solo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, sino también tenemos a un enemigo en el cual te incita a no creer en Jesús, ¿sí? Entonces, esas son las dos partes fundamentales donde Jesús vino a todo el mundo. Él nació para salvar a todo el mundo. Pero dice el Señor Jesucristo que es necesario nacer de nuevo. También dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere, ya será condenado, ¿sí? Entonces es la importancia y la enseñanza para todo el mundo y para todas aquellas personas que todavía se retienen a creer en Jesús, se retienen a darle su vida a Cristo, ¿sí? Porque cuando uno les habla de la palabra de Dios y los invita a que vengan a los pies de Cristo, ¿sí? Para que les vaya bien en la vida, para que lleven una vida recta, para que Dios les perdone sus pecados, ¿sí? Parece que uno los ahuyenta, o ellos se sienten atemorizados a lo desconocido. ¿Por qué? Porque ellos mismos se sienten, por medio de la palabra, por eso dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Cuando tú empiezas a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Hace mella en el corazón de la persona, hace mella en su conciencia, ¿sí? Y la misma palabra de Dios le dice, tú eres pecador, porque has hecho esto y esto y esto. La misma conciencia le redarguye, ¿sí? Y ese es donde hace la separación entre el hombre y Dios, ¿sí? Muchas gracias, Modesto. Vamos a ver eso un poco más en el siguiente versículo, pero no queremos ocultar este hecho muy grande, que es Dios quitó el pecado de todo el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Eso no queremos ocultar o cubrir el hecho de la justificación que nos dice acerca de la declaración de inocencia de todo el mundo en Cristo. Una señora en la clase de la mañana comentaba que esta enseñanza no se enseña, no se da en las iglesias en su pueblo, en América Latina. Y estoy de acuerdo con eso. Muchas iglesias se olvidan o saltan esta enseñanza muy importante de la declaración de inocencia de todo el mundo, que es la justificación, que es la doctrina que hace que se mantenga en pie o caiga la iglesia. No queremos ocultar eso para nada. Es sumamente importante recordar que Cristo murió por todo el mundo. Todos sus pecados son perdonados y esa es la declaración de inocencia de Cristo. Eso ayuda
Esta enseñanza ayuda muchas veces, especialmente con las personas deprimidas por su pecado y tristes por su pecado. Porque a veces hablamos con personas quienes están tan enfocados en sus pecados que aun cuando les decimos, Cristo te perdonó, no creen, no escuchan. Es como si taparan sus oídos. Podemos guiarlos a esas personas a versículos como este y decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eres parte del mundo? ¿Vives en este planeta? ¿Vives aquí en el universo? Bien, entonces tú eres parte del mundo, entonces Cristo murió por ti. Podemos usar este versículo, podemos usar esta doctrina para enseñar eso, para ayudar a los que están deprimidos por sus pecados. Sí, pastor, amén. Lo que pasa es que el sacrificio fue hecho una sola vez, por eso dice el Cordero de Dios. Fue un solo sacrificio. De ahí para allá, eso es personal. Uno lo que tiene que hacer es enseñarles, pero el Cordero de Dios fue un solo sacrificio para la salvación, para quitar el pecado del mundo. Gracias. Ahora tenemos este versículo, Efesios 2, 8 y 9, que dice, porque por gracia, la gracia es el amor inmerecido de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es don de Dios, no es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. ¿Por medio de quién somos salvos? ¿Por medio de quién? ¿Por medio de qué? Según este versículo, ¿por medio de qué somos salvos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Bien, excelente. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra en Hebreos. Confianza sencilla en promesas de Dios. Confianza sencilla en las promesas de Dios. Algunas personas dicen que la fe es una obra nuestra. ¿Cómo sabemos de este versículo que no es cierto? Porque dice que es un don de Dios, quiere decir que viene del cielo, no de nosotros. Amén. Hay un montón de palabras aquí en este versículo que repite que la fe no es obra nuestra. La fe misma, esa confianza en las promesas de Dios es parte de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Esto no procede de vosotros. Ok. Si no entendemos eso, siguiente frase. Es don de Dios, no de nosotros. Ok. Si no entendemos eso, siguiente. No es resultado de las obras. Ok. Si no entiende todavía, para que nadie se vanagloríe. Todo está ahí, todo está ahí. Una que otra vez está ahí. También se dice que la fe es un regalo inmerecido, pastor. Sí, no merecemos ese regalo grande. No, para nada. César Augusto. Pastor, sí, retrocediendo un poquito al versículo anterior, Juan 1:29, que decía que he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo lo veo también comparándolo con cuando Dios terminó, digamos, acabar con la raza humana en el diluvio, que le dijo a Noé que hiciera una arca, ¿cierto? Pues a través del arca era para salvar a la humanidad que se iba a perder. Pero mire que apenas solo se salvaron 8 personas. Y esta vez fue en Jesús, Dios quiso salvar a toda la humanidad y a perdonar todos sus pecados. Pero finalmente no son todos los que se salvan, sino unos pocos, pastor. Sí. Y
quiero comentar un poco acerca de la fe y la conversión, aunque vamos a ver eso en otras lecciones de este curso. No es correcto decir, tenemos que aceptar a Cristo. No es correcto decir que necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. No es correcto decir, necesitamos entregarnos a Cristo, porque da la impresión que algo nos toca para nuestra salvación. No es correcto decir eso, porque la fe también es obra de Dios. Es obra de Dios. Y queremos hablar de una forma que da toda la gloria a Dios. Y queremos hablar de una forma que no nuble la salvación total 100% por Cristo. Me gusta pensar en todo eso como una casa con un tanque de agua. Entonces, muchas veces tenemos una casa y tienen un tanque de agua por encima del techo. ¿Y cómo podemos recibir ese agua? A través de una tubería, tubos. Pues aquí tenemos los beneficios de la obra de Cristo y aquí tenemos la fe. Y la fe, tanto como el tanque de beneficios de la obra de Cristo, es un regalo de Dios. Recibimos los beneficios de la obra de Dios a través de la fe. Elba, adelante. Le damos la palabra a usted. Muy buenas noches con todos. Bueno, de lo que estoy escuchando un poquito, bueno, es para poder aprender un poco más, quiero hacer esta pregunta. Entonces, cuando alguien nos pregunta o alguien nos dice, ¿cómo hago para yo entregarme a Dios o recibir a Dios? Bueno, yo lo que he aprendido es decir, no, ¿cómo hago para tener a Dios en mi corazón? Yo le digo, no, recibe a Dios en tu corazón. Y no sé si está dicho mal o está hecho bien, porque la gente dice, no, ¿cómo hago para yo poder recibir? O ¿cómo hago para yo poder conocer? Entonces, ¿cómo? Sí, buena pregunta. ¿Cómo hablamos? Queremos hablar como el apóstol Pablo. Digo, sin decirlo, esa palabra de decir. Buena pregunta, Elba. Se cortó un poco su conexión, pero creo que entendí su pregunta bien. Queremos hablar como el apóstol Pablo. Entonces, estudie la manera en que el apóstol Pablo hablaba. Hechos, otras partes de la Biblia, las cartas. Estudiemos esas cartas. Por ejemplo, podemos estudiar la historia en que Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel y de repente Dios los rescató a través de un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero iba a matarse porque pensaba que los prisioneros se habían escapado y Pablo dice, no sé si, no se mate, no te hagas daño. Ok, bien. Y ese carcelero muy movido entra y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Cristo Jesús y serás salvo. También podemos como darles un choque a las personas. ¿Qué tengo que hacer para entregar mi vida a Cristo? Nada. Okay. ¿Cómo? Y luego podemos explicar, pues, la ley, el pecado, qué implica el pecado, qué no podemos hacer, qué hizo Jesús en su vida, qué hizo Jesús en su muerte, cómo el Espíritu Santo usa la palabra de Dios y el bautismo para obrar la fe en nuestro corazón. Entonces, podemos darles un choque para que tengamos una oportunidad para hablar, porque la Biblia habla de una forma que muchas iglesias no hablan. Muchas iglesias dicen, entréguense a Dios.
Pablo no hablaba así, las cartas no hablaba así. Queremos hablar más como la Biblia. Eso ayuda un poco a Elba. Sí, muchas gracias. Sí, pues cuando empezaron dije, wow, ¿cómo entonces lo digo? ¿Cómo lo hago? Creo que estamos aquí para poder aprender y estaba la pregunta. Muchas gracias. Me encanta su actitud, gracias. A Dania. Pastor, entonces, entendiendo esto de esta forma, ¿cómo entender qué es lo que nos toca a nosotros? Ya sabemos que somos salvos solo por gracia, por fe en Cristo, pero sabemos que el Evangelio es un proceso, un camino de constante aprendizaje y de cierta manera sacrificio. Por ejemplo, me refiero a que no sé, pues nosotros en el día tenemos muchísimas cosas que hacer y nosotros no podemos dejar de lado la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que entregar tiempo a la oración y todo esto nosotros tenemos que enseñarlo de cierta manera cuando nosotros exponemos el evangelio a otras personas. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Porque al decir ya como que a ti no te corresponde nada, entonces dejamos a las personas así como, ya, entonces, listo, nada más. ¿Cómo explicamos esto de que tú no tienes que hacer nada, pero a la vez igual hay que hacer? No entiendo muy bien. Sí, de hecho, empieza con la forma en que hablamos. Cuidado con palabras como tenemos que, y es una obligación, y hay que hacer. Porque no tenemos que hacer nada. Nada nos toca. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir un cambio de chip. Un cambio de chip. ¿Por qué? Porque Dios nos da un motivo nuevo. Dios obra un deseo nuevo en nuestro corazón. Dios nos da gratitud. Y de gratitud queremos hacer buenas obras. Aquí, en este lado, si pueden ver, voy a dibujar un regalo. Aquí, un regalo de Navidad. Y si damos un regalo de Navidad a nuestro amigo y inmediatamente, nuestro amigo nos da un regalo, ¿vamos a escupir en su cara? No, hemos recibido un regalo, vamos a decir, qué bien, gracias. Y vamos a hacer buenas cosas con esa persona. No vamos a golpearlo o dañarlo o patearlo. No. Si hacemos eso, realmente no entendemos el regalo. Lo mismo, o cuanto más es el regalo de la salvación. Si pensamos, pues recibí el regalo de la salvación y el perdón de los pecados, yo puedo pecar más. Si decimos eso, realmente no entendemos el regalo de Dios. Necesitamos regresar a la palabra de Dios para ver qué dice acerca de nuestro pecado, qué dice acerca de la salvación y volver a repasar la salvación. ¿Eso tiene sentido? Perdona que dice, entiendo que Jesús hizo todo por nosotros, entonces no hay nada que tengamos o podamos hacer, solamente creer. El Espíritu Santo hace el resto en nuestras vidas. Dígame, pastor, si lo entiendo bien. Sí. Jesús hizo todo. Y Dios continúa trabajando en nuestro corazón. Y Freddy dice, entiendo que en la salvación Jesús hizo todo, pero ¿qué hace que muchos se salvan, pero muchos más se condenen? Son dos preguntas, de hecho, y no tenemos, solo podemos decir lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que es dos preguntas. Nosotros combinamos las preguntas, pero la Biblia no combina las preguntas. La Biblia hace dos preguntas o contesta dos preguntas. ¿Por qué algunas personas se salvan? Totalmente por la gracia de Dios. Hasta ahí hablamos. Porque algunas personas no se salvan porque rechazan el regalo de Dios. Ahora nuestras mentes quieren decir,
pues si algunos rechazan, otros aceptan. No, no es así. No soy mejor que la persona que se pierda. No fue más fácil para convertirme que otra persona. No soy mejor que otra persona. Soy salvo por la gracia de Dios. Solo eso. Solo eso. Soy lo mismo que cualquier otra persona. Ustedes lo mismo. En su caso es lo mismo. Totalmente por la gracia de Dios. César Augusto. Sí, pastor. Bueno, pensando un poco en que en las iglesias evangélicas latinoamericanas se ve mucho el llamado desde el altar, pastor. Vengan, reciban a Cristo, levante la mano el que quiera aceptar a Jesús, levante la mano el que quiera ser salvo esta noche. Y entonces la gente lo hace, pero no se le explica exactamente que eso no es bíblico. Realmente eso de aceptar, de recibir, de levantar la mano, no es bíblico. Es más bien cuántos han creído este mensaje, ¿cierto? Quienes creen que Jesús es el Salvador de sus vidas, puede ser una mejor idea. Y la persona dice, yo creo, entonces es salvo por la fe. Entonces es importante que cambiemos un poco, como decía el pastor, esa manera de hablar y no decir, usted tiene que hacer esto, usted tiene que arrepentirse, porque eso es fruto del Espíritu Santo. Uno no se arrepiente porque quiere, sino porque el Espíritu Santo le da esa convicción. Es ahí cuando la salvación es segura en el hombre, porque es Dios que lo hace. Sí, pastor, es muy importante esa parte. Amén. Gracias, César, por darnos un ejemplo concreto de los llamados al altar y cómo se equivocan, cómo dan la impresión que nosotros tenemos que poner nuestra parte. Verónica. Sí, hola nuevamente. Quería comentar algo y también preguntar algo. Entonces voy a tratar de ser breve. Sí. Cuando cambiamos nosotros, y digo nosotros porque mi esposo y yo estamos aquí tomando las clases juntos. Sí. Cuando comenzamos a tomar las clases para entrar en la iglesia luterana, muchísimos años atrás, la explicación del pastor en aquel entonces, pues nos sorprendió mucho porque él dijo que la salvación es tan simple que la gente no la entiende. No tenemos que hacer nada. Es un regalo que nos han dado, pero estamos wired. ¿Cómo digo wired? Tenemos un chip en la cabeza, como dijo usted, que siempre tenemos la mala costumbre, debo decir, tenemos esa mala costumbre de tratar de razonar o de entender el porqué de las cosas. Entonces, cuando uno le dice a alguien, es un regalo, tú no tienes que hacer nada, Dios ya lo hizo por ti, la gente dice, no puede ser tan simple, tiene que haber algo. ¿Qué tengo que hacer yo? Ya es como, it's wired in the brain, ya está metido en el cerebro y a veces es bien difícil sacarle, ¿verdad? Con una palita esa idea de la cabeza a la gente. Pero de igual manera tengo una pregunta, aparte del comentario, ¿no? Y es la siguiente. Bueno, porque como hemos comentado ya hoy, o se ha discutido en clase, pues unos se salvan y otros no. Si tú rechazas esa salvación, pues, bueno, pues la pierdes. Entonces, cuando la gente sigue preguntándome lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que generalmente yo digo es simplemente aceptar al Señor, arrepentirte de tus pecados. Estoy diciéndolo bien, estoy haciéndolo bien, me estoy equivocando en algo. Sí. Buena pregunta, gracias, Verónica. Sí, esa mentalidad está metida en nuestro corazón y en nuestra mente, y de hecho es parte de la naturaleza pecaminosa contra quien vamos a estar luchando toda nuestra vida. Usted lo dice muy bien. Gracias por explicar. Cuando las personas, no,
Si una persona me hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tal vez hay algo detrás de su pregunta. Tal vez una preocupación, tal vez un pecado muy profundo en la historia. No se ha contado a nadie. Y tal vez sería un camino bueno estudiar algunas de las historias más negras de la Biblia. Historias como David y cómo cometió adulterio y pues mató a alguien. Y estudiar su historia, estudiar cómo el profeta Natán se le acercó para mostrar su pecado. Y sí, tal vez esa historia, mi tocayo, el profeta Natán, explica muy bien cómo hablar acerca de la ley y acerca del evangelio, el mensaje amargo y el mensaje dulce de Dios. Entonces, encuentre una historia muy profundo, tal vez muy chocante, de la ley y el evangelio, de arrepentimiento, y enseña esa historia. No sé, ¿eso ayuda, Verónica? Sí, ayuda. Es que, bueno, la gente siempre se complica a veces. Sí, Como que sí. sobrepiensa las cosas y, bueno, somos todos humanos, ¿no? A veces hasta yo sobrepienso las cosas y digo, estaré haciéndolo bien o diciéndolo bien. Pero siempre que estoy en duda, recuerdo esas palabras de ese pastor que dijo, es tan simple, es tan simple. Jesús lo hizo todo por nosotros. Y siempre que me confundo, siempre pienso en eso. Jesus did everything for me. Y así entonces lo paso. Sí. Lo paso adelante. 1.000.000 de gracias. Gracias. Viviana. Sí, teniendo como base principal aquella palabra que nos acaba de decir Pastor, porque de verdad creo que todos la usamos cuando vamos a hablarle a las personas. Y teniendo como en el enfoque Romanos 10, 9, sí, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Y cada que nosotros le hablamos alguna palabra, le hablamos a las personas nuevos, siempre nos vamos a esta parte y siempre nos enfocamos en esas dos cosas, pero la misma palabra nos dice, y si creyeres en tu corazón, entonces la palabra uno siempre le dice, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree lo que le estamos hablando? Entonces como esa parte de comunión para hacer esa oración de fe. Entonces, siempre yo creo que muy bueno tener Romanos 10:9, porque es como el abrebocas para una conversa donde se habla de sanidad del corazón y de la fe. Es como esa parte de la palabra que usted nos acaba de decir que no podemos decir. Sí, muchas gracias por mencionar ese versículo. Se cita mucho. Dos cosas, y ahora estamos topando con la hora, lo siento. Dos cosas acerca de Romanos 10. Primero, no podemos decir nada que no está en nuestro corazón. Entonces, Dios tiene que convertir el corazón antes de que hablemos. Así que la confesión es buena. Queremos confesar nuestra fe. Es un fruto de la fe. Viene de la fe, nace de la fe, esa confesión. Pero la confesión en sí no nos salva. O si una persona no puede hablar, tal vez es mudo. Si no puede confesar su fe así, pero todavía es una persona salva porque Dios ve el corazón. Ahora, si una persona no quiere confesar su fe, rechaza la confesión de fe, pues podemos hacer preguntas. ¿Realmente tiene fe
Él nunca confiesa su fe. Él ha tenido oportunidades de confesar su fe. Entonces podemos hacer preguntas. Y la segunda cosa es que algunas personas usan ese versículo para dar la impresión que nosotros tenemos que hacer algo. Pero se olvidan del renacimiento. Cuando hablamos acerca del nacimiento, hablamos acerca de la conversión. Es una imagen, es una ilustración de la conversión. Yo no decidí, yo nací el 6 de febrero, pero no decidí nacer ese día. El nacimiento es algo que, pues yo puedo decir, yo nací, pero mi madre hizo todo el trabajo. ¿Me entiende? Dios, yo puedo decir, yo me convertí, pero Dios hizo todo el trabajo. Así es el nacimiento de la fe, la conversión. Muchas gracias. A ver, hemos llegado al fin de la clase. Me quedo después, sé que hay más preguntas, pero vamos a cerrar con esta diapositiva aquí. Los objetivos de la clase 3. ¿Crees que Dios en Cristo declaró al mundo entero no culpable de su pecado? No tengan miedo. Si no entienden una parte, mándenme un mensaje. Hablen conmigo. Y la segunda, ¿crees que recibimos los beneficios de la obra redentora de Jesús únicamente a través de la fe en Él? Otra vez, si no entienden, si quieren un poco más aclaración con un punto, con un versículo, con una pregunta que se hizo en la clase, con una pregunta que no se hizo en la clase, avíseme, me pueden escribir por interno. Y vamos a cerrar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, tenemos gracias que amaste a todo el mundo, porque soy parte del mundo. Gracias por amarme a mí. Gracias por darme la fe. Gracias por darme todos los beneficios de Cristo. Ayúdame a apreciar eso todos los días. En el nombre de Jesús oramos. Amén.